Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. La represión en Azerbaiyán, antigua república soviética del Cáucaso, fronteriza con Irán y Armenia, ha aumentado. Cualquier oposición al presidente Ilham Aliyev es silenciada. Los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los opositores políticos sufren a diario acoso de parte de su gobierno. En noviembre de 2023, varios periodistas y un miembro del equipo administrativo de Atsaz, medio de investigación en línea especializado en los derechos humanos en Azerbaiyán, fueron detenidos por las autoridades del país. Pocos días después, Forbidden Stories, grupo internacional de periodistas de investigación, anunció que continuaba el trabajo de Atsaz. También esta organización, junto con un consorcio de medios de comunicación franceses e internacionales, RFI y France 24, prosiguen las investigaciones de los periodistas encarcelados sobre la corrupción en el seno de las autoridades azerbaiyanas. En este reportaje de France 24, realizado por Karina Chabuk y Romeo Langlois, nuestros periodistas entrevistaron a víctimas de torturas que denuncian un violento sistema represivo. También analizaron los ambiguos vínculos del Consejo de Europa con el régimen de Bakú. Aquí la historia. No confío en nadie. Por eso vivo en la clandestinidad desde hace 3 años. Me llamo Mohammad Mirsali. Tengo 29 años y nací en la ciudad de Goychay, en Azerbaiyán. Mohammad huyó de Azerbaiyán en 2015, pero aunque viva en Francia, teme por su vida. En su blog critica fuertemente al presidente Ilham Aliyev. Azerbaiyán se convirtió en una dictadura. Ilham Aliyev heredó el poder de su padre desde hace 20 años. Su mujer es la vicepresidenta, su propia mujer. Están saqueando la riqueza de nuestro pueblo. En 2014, tras una farsa de juicio, Mohammad fue condenado a 20 días de prisión. 20 días que nunca olvidará. Me golpeaban los pies y el estómago con una porra. Desde entonces he tenido graves problemas de salud contra los que todavía estoy luchando. Todos los días era la misma tortura, los mismos insultos contra mi padre, mi madre y mi hermana. Mohammad afirma que el jefe de la policía supervisaba personalmente las sesiones de tortura. Tras varias semanas, llegó a su punto de quiebre. Como todas las noches me llevaron a ver a su jefe. Me preguntó si iba a seguir criticando a Aliyev. Como no quería ir en contra de mi honor, respondí que sí. Me preguntó si veía la botella que estaba ahí y me dijo que me la iba a meter por detrás y que lo iban a grabar todo. A ver si después de eso iba a seguir hablando mal de Aliyev. Les ordenó que me quitaran el pantalón. Imagínense la escena. Se abalanzaron sobre mí para desnudarme. Entonces pedí perdón y dije que cuando quedara en libertad dejaría de criticarlo. El jefe de policía ahora ocupa un puesto clave en el Ministerio del Interior, responsable de la lucha contra las drogas. Azerbaiyán lo recompensó por sus torturas y lo subió de rango. Contactamos al Ministerio del Interior para preguntar sobre estas acusaciones. Nos respondieron que se llevaría a cabo una investigación. Welcome to Azerbaijan, the land of fire, where history and modernity meet.
Azerbaijan is a beautiful country in the... Las ONG aseguran que detrás de la imagen de tarjeta postal, la represión se encuentra en pleno apogeo en Azerbaiyán. El régimen azerbaiyano es extremadamente violento, extremadamente intolerante con cualquier tipo de crítica. Y esto está empeorando con el tiempo. Sin embargo, el país está estrechando sus relaciones con Europa, que desde la guerra de Ucrania depende más que nunca del gas de Bakú. Dejaron de comprarle gas a los grandes dictadores y empezaron a comprárselo a los pequeños dictadores. Esta es una investigación sobre las cárceles de Azerbaiyán y las ambigüedades de la política europea. Y este país es miembro del Consejo de Europa. Es el fracaso del Consejo de Europa. En toda Europa, los disidentes en el exilio han estado denunciando la brutalidad del régimen. La tortura es un sistema usado en Azerbaiyán contra los presos políticos, contra todos aquellos que Ilham Aliyev considera como sus enemigos. Me llamo Leyla Yunus. He pasado mi vida entera luchando por los derechos humanos. Me llamo Arif Yunus. Soy el esposo de Leyla, historiador de profesión. Tomamos partido a favor de la paz entre Azerbaiyán y Armenia. Eso no le gustó al dictador Ilham Aliyev. Los dos terminamos en la cárcel. Leyla y Arif son conocidos opositores al gobierno de Bakú. En 2014 fueron acusados de espiar para Armenia, el enemigo histórico de Azerbaiyán. Pasaron 16 meses tras las rejas. Querían una confesión, así que me sometieron a condiciones terribles. Me pusieron con criminales que me hostigaban constantemente. Arif, por su parte, fue puesto en aislamiento en una prisión secreta. Las sesiones de tortura física y psicológica eran cotidianas. Miren mis medicamentos. Tengo que tomarlos todos los días. Cuando pienso en todo eso, me dan dolores de cabeza muy fuertes. Siento como si me fuera a morir. Y cada vez que los tomo, pienso en todo eso. Uno no quiere recordarlo, pero lo recuerda de todos modos. Es una tortura. Como una violación para una mujer, uno hace todo lo posible por olvidar, pero es imposible. En 2015 fueron liberados gracias a la presión de la comunidad internacional. Leyla estaba irreconocible. Así se veía un año antes de que fuera encarcelada. Ese día recibió la Legión de Honor en la Embajada de Francia en Bakú. Gracias a su victoria sobre los armenios en Nagorno-Karabaj, Ilham Aliyev decidió convocar elecciones anticipadas. En vísperas de estos comicios, la represión está en su punto álgido. Desde su exilio en Países Bajos, la familia Yunus trabaja por la defensa de los presos políticos. Cada 3 meses actualizan la lista de los presos del régimen. El 1 de diciembre había 254 personas en la lista. Estamos preparando la nueva lista en la que ya van 274 personas y cada día hay más arrestos.
Pronto habrá 300. En su página web, Leila y Arif muestran a los funcionarios que, según ellos, están implicados en casos de tortura. Miren nuestra página web y verán que todos esos funcionarios son delincuentes en el poder. Criminales, ni más ni menos. ¿Quién es? Es la chica de la que estábamos hablando. Vengan a ver, ese es su padre. La mujer que llama desde Bakú es la hija de Tofik Yakublu, un conocido opositor, acostumbrado a las cárceles y palizas del régimen, quien fue detenido en diciembre por enésima vez. Dime, ¿de qué lo están acusando? ¿De fraude? Lo están acusando de fraude. Sí, De fraude y de falsificación de documentos. según ellos, todo es un montaje del gobierno. Plantaron dinero en su casa. Dicen que encontraron unos 5.000 euros. Esos son los cargos en su contra. La verdadera razón es que había criticado a Ilham Aliyev y había pedido que se boicotearan las elecciones presidenciales del 7 de febrero. Azerbaiyán es miembro del Consejo de Europa desde 2001. Esta organización internacional, con sede en Estrasburgo, cuenta con 46 miembros y su misión es promover la democracia y los derechos humanos. Cuando la sesión concluyó, tuvimos un breve encuentro con la delegación azerbaiyana. Disculpe, ¿podría responderme una pregunta? ¿Van a liberar a los presos políticos? No tenemos presos políticos, ustedes tal vez, pero nosotros no. ¿Y los periodistas de Absaz Media, por ejemplo? No tenemos presos políticos, tenemos personas que han violado la ley y luchamos por el Estado de Derecho. Gracias. ¿Y el Consejo de Europa? Muchas gracias. Una última pregunta. Dijo que era una sola pregunta. Una de las funciones del Consejo de Europa es luchar contra los malos tratos en los lugares de detención. Esta tarea está a cargo del Comité para la Prevención de la Tortura, el CPT. Cada 2 o 3 años, los relatores del CPT visitan las prisiones de Azerbaiyán y deben publicar su informe. La última visita tuvo lugar a finales de 2022, pero el informe no fue publicado. En el viaje participó la danesa Therese Ritter, que no aceptó ser entrevistada, pero nos confirmó un dato sorprendente. Aunque los Estados miembros del Consejo de Europa están obligados a abrir sus prisiones al CPT, también tienen el derecho de bloquear la publicación de los respectivos informes. Este diputado chipriota lo lamenta. Es miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y autor de un contundente informe sobre las cárceles de Bakú. Los países que no respetan las reglas pueden seguir no respetándolas. Incluso después de los informes del CPT. Se sienten intocables. Las recomendaciones y los informes están ahí, pero nadie les presta atención. Y la vida sigue como si nada. Esta no es la Europa con la que soñamos. El exdiplomático Arif Mamadov explica que esta impunidad se debe a la influencia que ejerce Bakú en el corazón de las capitales europeas. Durante casi 15 años representó a Azerbaiyán en Estrasburgo y Bruselas. Cuando era representante de Aliyev en el Consejo de Europa era como un rey. Todas las puertas estaban abiertas para mí. El secretario general se alegraba de verme. Podía reunirme con él cuando quisiera. Mamadov, antes diplomático, ahora es un denunciante. Se volvió contra el régimen en 2015 y desde entonces vive exiliado en Bruselas.
cuenta cómo Azerbaiyán ha seducido a los funcionarios europeos que visitan Bakú. La opulencia que se les ofrece en Bakú no tiene comparación en ninguna parte. Se les trata como si fueran parte de la realeza. Caviar, barbacoas, mujeres jóvenes que invitan a bailar a los diputados europeos. Ellos estaban encantados. Para ellos era el paraíso. Pero lo más importante no era el caviar, era sobre todo el dinero. L'Azerbaigian rimanda al mittente le accuse, se non di corruzione, quantomeno di essersi cercata di ingraziare le istituzioni europee con un atteggiamento non proprio corretto. Desde mediados de los años 2010, el escándalo de la diplomacia del caviar sacude regularmente a las instituciones europeas. Varios parlamentarios han sido declarados culpables de corrupción. El Consejo de Europa estuvo en medio de las acusaciones. Para Arif Mammadov, no cabe duda de que el caviar pesa más que los derechos humanos. El Consejo de Europa decía: Señor presidente, tenemos un pequeño problema. Lastimosamente estamos recibiendo quejas de varias ONG, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, que nos piden que hagamos algo. ¿Usted podría intervenir? Así podremos escribir en nuestros informes que hicimos algo, que todo va bien y todos ganamos. En la página web del Consejo de Europa, miramos más de cerca este famoso plan de acción. Un ambicioso programa de cooperación con Azerbaiyán que busca reforzar los derechos humanos y la democracia. En los últimos 10 años se han aplicado 3 planes de acción, por un total, según nuestros cálculos, de 23 millones de euros. ¿Cómo se ha invertido este dinero? Para averiguarlo, llamamos a la dirección del programa en Estrasburgo. Vous devez parler avec mon directeur, parce que moi, je suis vraiment pas la meilleure personne habilitée à parler du contenu de cela. El director nunca nos devolvió la llamada. Enviamos correos electrónicos e hicimos varias llamadas a Estrasburgo. Pourriez peut-être même entrer en contact directement avec le bureau de Bakú du Conseil de l'Europe. Pero en Bakú nos volvieron a remitir a Estrasburgo. I think the message is clear. Director of Communication. En el Consejo de Europa, nadie quiso responder a nuestras preguntas. Nos remitieron a la página web. Examinando detalladamente los documentos, encontramos la sección de prisiones del Plan de Acción. Uno de sus objetivos es mejorar la gestión de las prisiones y la salud de los presos. Una de las actividades destacadas fue una videoconferencia con funcionarios del Ministerio de Justicia. Arif Yunus se sorprendió al ver a un funcionario de la cárcel número 16 entre los participantes. Recibimos muchas llamadas sobre esta cárcel. Las familias nos cuentan que los presos son humillados, golpeados y torturados. Mira, Leila, ¿te acuerdas de él? Por su parte, Leila ve un rostro que le es familiar. Sí, lo conozco. Lo conoció en la cárcel. El doctor Kurbanov es el número 2 del Departamento de Sanidad del Ministerio de Justicia. Sobre el papel, estas personas son médicos oficialmente, pero en realidad son torturadores. En lugar de atenderme y darme medicamentos, me privaron de ellos. Me decía que estaba bien de salud. Me decía que no había ningún problema. Era ese tipo de médico. Le preguntamos al Ministerio de Justicia sobre estas acusaciones y no obtuvimos una respuesta. Incluso en el exilio, algunos opositores siguen temiendo por su vida. Desde que está en Francia, el bloguero Mahamat Mirsali sigue denunciando sin descanso al presidente Aliyev. Afirma que intentan silenciarlo, ofreciéndole grandes sumas de dinero, por ejemplo.
Otros mensajes son más intimidatorios. En octubre de 2020, un hombre le disparó en Nantes. Escapó milagrosamente con un disparo en el hombro. Cinco meses después, fue víctima de un segundo ataque, de nuevo en Nantes. Los sospechosos eran del Cáucaso y esta vez iban armados con cuchillos. Me apuñalaron por todas partes. En las manos, en las piernas, en la cadera. Uno de ellos me metió la mano en la boca y me jaló la lengua. Tal vez me la quería cortar o querían decapitarme. Personalmente creo que querían cortarme la cabeza y llevársela. La justicia francesa abrió una investigación. Mahamat ahora vive bajo protección policial y él también ha estado investigando. Puedo decirlo con certeza. Detrás de este atentado estaba el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Gracias a las redes sociales, afirma haber descubierto una red mafiosa vinculada a las autoridades e incluso haber identificado al responsable de los atentados. Es el sospechoso número 3 en esta infografía. El sospechoso número 3 recibe una condecoración de Ilham Aliyev. Así que el mismo Ilham Aliyev condecoró a la persona que organizó mi atentado. Le escribimos al presidente. No recibimos respuesta. Sin embargo, su embajadora en París desmintió estas acusaciones. Esta persona está aquí en Francia. Vive en Francia y ahora es la justicia francesa la que debe investigar y decidir si estas acusaciones son ciertas o no. Por nuestra parte, rechazamos todas estas acusaciones. En cuanto al Consejo de Europa, las tensiones han aumentado. Tenemos que decirles a nuestros colegas azerbaiyanos que no somos una simple reunión amable de parlamentarios europeos. Ese día, por una gran mayoría, los miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo votaron a favor de la exclusión temporal de la delegación azerbaiyana. Nunca antes en la historia del Consejo de Europa, esta organización se había comportado de una manera tan vergonzosa. Tres días después, los opositores exiliados se reunieron en Estrasburgo. Una manifestación que tuvo lugar 2 semanas antes de las elecciones presidenciales para asegurarse de que sus presos políticos no caigan en el olvido. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para ver esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.